Semana con el Señor, cuando estamos contentos, ¿no? De la presencia del Señor. Y bueno, les quería compartir una palabra, quizá muchos de nosotros la hemos leído en algún momento. Se encuentra en Mateo capítulo 25. Vamos a hablar del verso 14 al 30. Es una parábola, yo creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Lo que sí hay que entender es que todas estas parábolas que el Señor viene diciendo, a partir del capítulo 24, hablan de las señales del fin, ¿no? Y tiene aplicación para nosotros, pero esto está dirigido al pueblo de Israel. A veces uno lo saca de contexto y lo lee de otra forma. Así que está dirigido al pueblo judío, por eso tiene ciertos términos que para nosotros no nos son muy comunes, pero también es aplicable a nosotros. Esto está hablando entonces de lo que va a pasar para la nación de Israel en los últimos tiempos. Nosotros ya no vamos a estar, ¿no? ¿Cuándo se espera la venida del Señor antes? Más o menos estamos esperando el arrebatamiento, ¿no? Entonces, el Señor está hablando en ese contexto y vamos a leer la parábola a partir del verso 14. Vamos a ir leyéndola y vamos a tratar con la ayuda del Señor de explicarla, ¿no? Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y de recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Amén? Bueno, es una parábola, cuando la estuve leyendo me resultó un poco difícil, no era tan simple como uno a veces porque, como dije en un principio, uno lo toma siempre para uno, tiene aplicación para nosotros, por eso lo vamos a explicar hoy. Pero primero está hablando de que hay un amo, ¿no? Hay un señor que se fue lejos. Y bueno, ese señor es nuestro Señor, ¿no? Él vino a esta tierra, hizo su obra, pero se fue. Y no solamente se fue, sino que Él va a volver, ¿no? Eso es lo importante. Por eso, cuando leemos esta parábola, siempre nos habla de que el Señor va a volver. Y estamos esperando su venida, ¿no? Creo que el Señor nos está hablando hace un tiempo de que Él viene pronto. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, tenemos que tomar diferentes actitudes. Y hoy lo que vamos a hablar es el trabajo que realmente necesitamos hacer como iglesia, como hijos de Dios. Y dice que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, ¿no?
¿Y quiénes son estos que, por qué nos resulta difícil entender de que su amo entregó los bienes a su siervo? Parece algo raro. Pero estuve leyendo que en la época de Jesús, en ese ámbito se solía hacer, ¿no? Que el amo elegía a esas personas en las cuales él iba a depositar su confianza para que ellos, a través de los bienes de su Señor, los multipliquen, como hemos visto en esta parábola. Hoy quizás ninguno de nosotros le dejaría el negocio, ¿no?, a su empleado, porque podría terminar en un desastre, pero bueno, se ve que en este ámbito era algo más natural, había más responsabilidad, ¿no?, había fidelidad, y estos amos hacían esto. Y dice que le entregó a cada uno conforme a su capacidad, ¿no? Y estos siervos, ¿qué son? Son lo mismo que somos nosotros. Estos siervos son esclavos, ¿no? Ellos no eran que podían tomar las decisiones que ellos querían, sino que el esclavo estaba sometido a la voluntad de su dueño, ¿no? Y quizá hoy es bueno que nos identifiquemos con esta palabra y nos preguntemos, ¿estamos sometidos a la voluntad de nuestro Señor? Porque tenemos un dueño, ¿no? ¿Cuántos sabemos que tenemos un dueño? Nuestro Señor es nuestro dueño, ¿no? Pero lo importante es que podamos imitar a estos esclavos. Ellos no hacían lo que a ellos les parecía, sino que ellos se sometían a la voluntad de su Señora, ¿no? Y dice que le dio, estos talentos. Estos talentos pueden ser dinero, generalmente eran dinero, ¿no? Tenían que multiplicarlo para su Señora, ¿no? Y por eso el Señor puso los ojos en nosotros, en usted y en mí, y nos dio talentos, nos dio cosas que nosotros podamos desarrollar. A todos nos dio talentos. A veces nos excusamos y decimos, no, yo no puedo hacer nada para el Señor, ¿no? Pero algo el Señor te dio, algo el Señor me dio, y el Señor nos está llamando a que podamos hacer como estos siervos, poder trabajar para Él, ¿no? Poder multiplicar lo que el Señor nos dio. Y dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y es así, el Señor a veces nos llama con un propósito y dice que le dio conforme a la capacidad. Esta capacidad no es la que tenemos nosotros, sino que es la capacidad que el Señor nos da, ¿no? Así que usted no se preocupe si tiene que trabajar para el Señor. Usted ora al Señor, pídale, el Señor le va a dar la capacidad y le va a dar una tarea que usted tenga que desarrollar, ¿no? Lo importante de todo esto es que estemos dispuestos a poder trabajar para el Señor. ¿Cuándo estamos dispuestos a trabajar? Porque es lo más importante que nosotros podemos hacer. Ahí con los hermanos estamos saliendo a repartir tratados. Parece una tarea muy chiquita, ¿no? Pero es lo más importante, poder ganar almas para Cristo. Por eso es bueno que podamos tener esta inquietud cada uno de nosotros. Que está bien, vengamos al Señor y querramos recibir de Él, que querramos las bendiciones, pero el Señor no solamente nos llamó para ser bendecidos nosotros, sino también para poder ser de bendición a los demás. Y realmente necesitamos tener las actitudes correctas para poder trabajar para el Señor, ¿no? Y dice que Él reparte los dones como Él quiere. Así que lo más importante que nosotros podemos hacer es estar en comunión con Dios, tener ese deseo de poder servirle, y el Señor nos va a proveer la capacidad, ¿no? Mire, yo estoy acá y nunca pensé estar acá, pero el Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, me está ayudando, le está ayudando a usted, y todos juntos podemos seguir con esta obra, ¿no? Porque la capacidad no es nuestra, sino que el Señor nos capacita. Así que yo creo que todos los siervos de Dios que podemos ver en su palabra se veían que no estaban capacitados para hacer la obra que el Señor les había encomendado. Pero lo importante no es nuestra capacidad, sino que es orar al Señor, tomar la actitud de siervo, de decir, bueno, los talentos no son míos,
son del Señor, pero estar dispuestos a trabajar para Él. ¿No? ¿Cuándo estamos dispuestos? ¿Cuándo queremos hacer la obra del Señor? ¿No? Y dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 10, que todos debemos utilizar los dones. ¿No? Si usted lo podemos leer. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces nos está hablando de que todos somos siervos, todos somos administradores. ¿No? Y qué importante que es esto. A veces uno se centra solamente en la salvación, que la salvación es importante, que no hacer cosas malas es importante, pero trabajar para el Señor es muy importante. No es lo mismo, no da todo lo mismo, ¿no? El que hace que el que no hace, ahora vamos a ver un poquito más adelante. Pero si usted entiende esto, la predicación tuvo su efecto. ¿No? Es importante trabajar para el Señor. El Señor nos está llamando a todos a trabajar. A veces le dejamos el trabajo a 2 o 3, pero la iglesia tiene que trabajar en su conjunto, tiene que ganar almas, tiene que salir, tiene que predicar. Por eso es una alegría ver que los hermanos se están preparando, que los hermanos están saliendo a evangelizar. Hay otros que limpian el templo, hay otros que hacen otras cosas, pero lo importante es poder trabajar para el Señor, porque el Señor nos paga bien. ¿No? ¿Cuántos saben que el Señor nos va a pagar bien? Así que esto es un aliento para todos nosotros. Y como podemos ver en la parábola, es que el Señor le dio talentos y dice que estos empezaron a generar ganancias. Ahora vamos a ver la actitud de cada uno, porque lo más importante de nosotros es la actitud que tengamos. El que tuvo 5 dice que prontamente fue y ganó otros 5 talentos. El que tuvo 2 es lo mismo. Por eso a veces no hay la cantidad de talentos o de trabajo que hagamos, sino el Señor se centra en nuestra calidad, ¿no? En que lo que hagamos lo hagamos bien, aunque sea algo chiquito, porque el Señor le pagó de igual forma a los dos, al que hizo mucho, al que tenía muchos talentos y al que tenía un poco menos. Así que es un aliento para nosotros, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas bien, el Señor nos va a pagar bien, ¿no? Y uno nunca tiene que perder de vista esto, que uno está haciendo el trabajo para el Señor, ¿no? Y Él es el dueño de la obra. Así que siempre usted que haga algo, no se fije a ver quién lo ve, nadie se da cuenta, hay alguien que se está dando cuenta, hay alguien que lo está mirando, es el patrón, ¿no?, de la obra, ¿no? Es el dueño de la iglesia, ¿no? Gloria a Así Dios. que esto nos tiene que seguir alentando a seguir trabajando para el Señor, seguir confiando en Él, sabiendo de que Él nos va a pagar de la mejor forma. Y lo interesante de esto es que dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos y arregló cuenta con ellos. Así que si estamos tranquilos en el asiento, decimos, bueno, no es el tiempo mío, que trabaje en otro, a veces como dijimos, ¿no?, en otras oportunidades, los que hace mucho tiempo que estamos, ya hay algunos que nos queremos jubilar, ¿no? Otros no quieren empezar y hay poquitos que están en el medio y están tratando de hacer algo, ¿no? Entonces, una advertencia para cada uno de nosotros. El que hizo y pasó mucho tiempo tiene que seguir trabajando, ¿no? Los que no arrancamos tenemos que arrancar, y los que estamos trabajando tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el Señor viene y vamos a tener que rendir cuenta, ¿no? Hay una palabra que la estamos viendo en el seminario que muchas veces no se habla, pero dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿no? Y esto no es para ver si somos salvos o no, sino que ahí se van a exponer nuestras obras. Usted dice, nadie lo ve, hay alguien que está anotando todo, ¿no?, en el cielo. Dice, bueno, Roque por repartir tratados, ¿ya? Ahí sumó, ¿no? El hermano Ramón pasó y dio un pedido de oración, hasta lo más mínimo, ¿no?
sucesivamente. Entonces, esto nos tiene que alentar, ¿no? ¿Cuántos están contentos por esto? Las cosas nuestras que estamos haciendo están siendo registradas en el cielo, ¿no? También las cosas malas, por eso nos tenemos que cuidar. Dice que toda palabra ociosa en nuestra boca va a ser juzgada también. Si nosotros criticamos a un hermano, si nosotros obramos mal, esas cosas también están siendo registradas. Pero qué bueno es llegar a ese día, que el Señor venga y que podamos rendir cuentas a Él, que podamos no salir avergonzados, sino salir con gozo, ¿no? Delante de su presencia. Pero es para aquel día, ¿no? Quizás durante el transcurso de este tiempo nadie te reconozca, nadie te diga que bien, hermano, lo que hiciste, pero estamos esperando ese día, la venida de Cristo, ¿no? ¿Cuándo están esperando ese día? Y ese día vamos a ser premiados o vamos a ser avergonzados, ¿no? Y lo que podemos ver de este pasaje es que el Señor premia. El Señor premia nuestra fidelidad. Y lo que podemos ver de estos siervos es que fueron siervos fieles, ¿no? Y también en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, nos habla de que un administrador, por sobre todas las cosas, tiene que ser fiel. Y fiel es alguien digno de confianza, es alguien que usted le dice algo y sabe que lo va a hacer, ¿no? ¿Cuándo queremos ser fieles? Tenemos que ser fieles, ¿no? Al Señor. Tenemos que ser fieles a los hermanos. Así que, si usted quiere trabajar para el Señor, lo primero que tiene que ser es fiel, ¿no? Y a veces nos cuesta, y más en este tiempo, y más como argentinos, ¿no? Ahí yo tengo un conocido que es albanista, ¿no? Que dice, mañana voy y lo hago. Bueno, hace como 2 meses que lo estoy esperando, y a veces en el camino del Señor somos iguales, ¿no? Decimos, Señor, te voy a seguir, mañana empiezo el evangelismo o lo que sea. Y no somos fieles. Fieles es aquel que se compromete, ¿no? Es alguien que dice algo y se esfuerza por hacerlo, es alguien que pone en primer lugar, como decía mi hermana ayer, el compromiso, ¿no? El compromiso con el Señor. Y por eso podemos tener mucha capacidad, podemos tener muchas cosas, pero si no somos fieles, de nada sirve. El primer requisito es que podamos ser fieles al Señor, ¿no? Y hablando también de esto de las tareas que nosotros tenemos que hacer, les quería leer antes algo para pasar después a la característica del siervo. Vimos que el siervo tiene que ser fiel, pero antes les quería leer algo para no irme sin leer un pasaje que también nos ilustra un poco lo del tribunal de Cristo. Esto queda en 1 Corintios. Espero que sea una palabra de bendición, ¿no? Que nos vayamos con ganas de trabajar para el Señor, sabiendo de que Él está mirando todas las cosas, ¿no? 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer el verso 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, así aunque por fuego, ¿no? Esto nos está hablando de la obra que realizamos en el transcurso de nuestra vida. Por eso, esta es una palabra más que nada de aliento a los que están trabajando, a los que no empezaron, a los que quieren empezar. Dice que cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo, ¿no? Todos tenemos el mismo fundamento, la palabra de Dios. Ahora está en nosotros qué hacemos con nuestra vida. Si realmente dedicamos nuestra vida a servir al Señor,
Por eso nos habla de oro, ¿no? De piedra preciosa. Hay algunos que le dan lo mejor al Señor, hay otros que no, le dan la hoja, le dan lo que sobra. Por eso nos habla de hojarasca, de heno. Heno creo que es un desecho, ¿no? De un animal, me parece, si mal no les estoy diciendo. Pero es para reflexionar, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Qué servicio le estamos dando al Señor? Porque al fin de los tiempos, nuestra obra va a ser probada. Y qué bueno que cuando lleguemos a aquel día, yo creo que va a ser el mayor gozo cuando el Señor nos diga, como le dijo a estos siervos, ¿no? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, ahora sobre mucho te pondré, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. No nos está hablando de que uno va a ser salvo y el otro no, porque acá también nos dice que el que no hizo las cosas, ¿no?, de la mejor forma para el Señor va a ser salvo, pero como por fuego, ¿no? Vamos a llegar ahí medio arrastrándonos y no sé cómo será como por fuego, pero vamos a llegar medio chamuscados, ¿no? Pero qué bueno que podamos llegar con gloria, ¿no? Reconocidos por el Señor, sabiendo de que lo que hemos hecho no ha sido en vano, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a pasar. Y la palabra nos habla también en Mateo capítulo 24, después usted lo lee, y hace referencia también a él, ¿no? al último tiempo. Siempre le está hablando al pueblo de Israel, pero también lo aplicamos a nosotros. Dice en una parte: ¿quién será el siervo fiel y prudente, el cual el Señor cuando regrese lo encuentre trabajando? Dice que de cierto lo pondrá sobre todos sus bienes, ¿no? Entonces, tenemos que esperar al Señor, tenemos que esperar la venida del Señor, ¿no? ¿Cuánto estamos esperando? Yo creo que el Señor nos está hablando hace un tiempo que tenemos que poner nuestra mirada arriba, en las cosas del cielo, hacer tesoros en los cielos también, pero también nos está hablando de que tenemos que trabajar en este tiempo, que el Señor no viene. No tenemos que estar sentados y decir, bueno, el Señor en cualquier momento viene, sino que tenemos que estar activos, trabajando para el Señor, porque dice que cuando el Señor venga, tenemos que ser fieles y prudentes trabajando en la obra del Señor. Bueno, fiel dijimos quién es. Es aquel que se compromete con el Señor, es el que dice voy a hacer algo y lo hace. Y después también tenemos aquel que es prudente. Y el prudente estuve mirando que es aquel que no solamente hace las cosas bien, ¿no? Sabe diferenciar lo bueno y lo malo, sino es aquel que tiene una buena actitud, ¿no? Es aquel que es cuidadoso, aquel que es diligente. Así que los que estamos trabajando tenemos que ver cómo estamos haciendo las cosas. Las estamos haciendo de forma diligente, estamos siendo cuidadosos, estamos invirtiendo tiempo en el Señor para dar lo mejor para Él. Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros, ¿no? Y por último, dice que en 2 Timoteo 2:2 dice: encarga de esto que hombres sean fieles primero y después idóneos, ¿no? Aptos para enseñar, pero también es otra cualidad. Entonces dijimos, tenemos que ser fieles, tenemos que ser prudentes, cuando hablamos de prudentes, diligentes, tenemos que ser idóneos, ¿no? Nos tenemos que preparar. Eso significa. ¿Cuándo nos queremos preparar para el Señor? El seminario es una buena herramienta. Yo particularmente lo digo por mí, me está ayudando mucho. Yo sé que a muchos hermanos los está ayudando. El que no se animó tiene que empezar a animarse. No hay opciones. Acá el Señor nos está hablando de que no hay opción. Vamos a tener que darle cuenta, ¿no? No es acá como generalmente, después de tanto tiempo, no es nada político, ¿no? Pero quizá, como decía mi hermano, hay muchos que se acostumbran a cobrar sin trabajar, ¿no? Acá no hay plan social, no hay nada. El Señor va a venir y vamos a tener que rendir cuentas, ¿no? Entonces, empecemos a trabajar. Esta es la palabra. Porque dice que para terminar, debemos prepararnos, debemos formarnos para que el Señor nos pueda usar. El Señor quiere darnos dones, ¿no?
Señor nos dio dones. Y sale, a algunos le dio algo chiquitito, pero con eso tenemos que ser fieles, tenemos que ser responsables, tenemos que ser prudentes, hacerlo de la mejor forma, tenemos que ser idóneos, tratar de mejorar lo que el Señor nos dio. Y cuando termina el pasaje habla de que al que tiene se le dará, ¿no? ¿Y qué nos está hablando de esto? De que si somos fieles, si somos idóneos, si nos preparamos, el Señor ve que nos puede dar algo mayor, ¿no? A veces queremos empezar y predicarle a las naciones, ¿no? Y no es así. El Señor nos prueba con algo chiquitito, ¿no? O queremos salir y, bueno, ya hacer tareas que quizás nos van a llevar tiempo de formación, nos van a llevar tiempo en la presencia del Señor. El Señor nos tiene que probar con algo chiquito, ¿no? Así que si usted está queriendo hacer algo importante para el Señor, empiece haciendo algo chiquito, ¿no? Y si usted es fiel, si usted es prudente, si usted es idóneo, se prepara, el Señor le va a confiar algo mucho mayor, ¿no? ¿Cuándo entendemos esto de la presencia del Señor, ¿no? Bueno, les invito a ponerse de pie. Espero que hayan tenido una palabra de aliento, de bendición. Como dijimos, Mateo le habla a los judíos para el tiempo final. Nosotros para esa distancia ya estaremos reinando con el Señor, pero ellos están esperando todavía el Mesías, ¿no? Entonces los incentivaba y les mostraba que en ese tiempo ellos también se iban a tener que esforzar, iban a tener que mantenerse fieles, iban a tener que seguir trabajando hasta que el Señor vuelva, ¿no? Pero nosotros esperamos mucho más pronto la venida del Señor. No tenemos, hay una diferencia, ¿no?, entre la nación de Israel y nosotros. Y qué glorioso que nosotros podemos disfrutar de todas estas cosas. El Señor viene pronto, el Señor nos quiere encontrar preparados, nos quiere encontrar trabajando para Él. Qué bueno que cuando lleguemos a ese lugar, Él nos recompensa, ¿no? Yo creo que todos lo hacemos para eso, ¿no? ¿Cuánto le estamos haciendo para que el Señor nos pueda recompensar en aquel día?